Nos presento, mi nombre es Leire y voy a hacer la charla con vosotros con la ayuda de mi compañera Paloma. Las dos trabajamos en la Fundación 11, aquí en Madrid, en el Departamento de Autonomía Personal dentro de la Dirección de Accesibilidad e Innovación. El seminario que vamos a hacer a día de hoy es fundamentalmente práctico. Os vamos a contar aspectos para comunicar y para hacer una comunicación accesible, pero desde un punto de vista interno, ¿vale? El enfoque va a ser fundamentalmente interno. Vamos a ver qué podemos trabajar nosotros desde nuestro ordenador para transmitir información a exterior de forma accesible, ¿vale? Las herramientas con las que vamos a trabajar va a ser Word, principalmente. Lo que pasa es que igual os voy a dar un enfoque un poquito más avanzado de todas las herramientas que podemos encontrar, o os voy a contar cuáles de las que quizás ya conocéis sí que son muy aptas para que sea un formato accesible y entonces pues las podemos poner en práctica. Por lo tanto, vamos a ver qué problemas hay y lo que principalmente vamos a ver es cómo solucionarlos, ¿vale? Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación. Espero que lo veáis todos, todas. ¿Sí? ¿Lo veis? Paloma, ¿se ve bien? Se ve bien. Vale, fenomenal. Pues para realizar una comunicación accesible, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a quién vamos a dirigir esa comunicación, ¿vale? Puede ser un evento, puede ser una fotografía hecha desde Instagram, puede ser un documento de texto. Lo primero que tenemos que pensar es ¿a quién va? ¿Qué necesidades tiene la persona y cuál es mi público objetivo? ¿Vale? Porque en base a qué necesidades tenga o en base a qué tipo de colectivo vaya dirigido mi comunicación, voy a tener que implementar unas medidas de accesibilidad u otras. Entre las que nos podemos encontrar, pues, un evento, por ejemplo, pues una interpretación en lengua de signos. Quizás nos encontremos con personas con discapacidad auditiva y entonces tendremos que añadir un subtitulado, además de la intérprete de lengua de signos. En el caso en el que nos encontremos personas con discapacidad intelectual, lo ideal sería aportar información por adelantado para que anticipen qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que van a recibir en ese momento, o una transcripción de lo que hemos anunciado, ¿vale? Estas son una serie de alternativas que podemos tener en cuenta en la comunicación, ¿vale? Entonces, cuando queremos diseñar esa comunicación, que por ejemplo me estoy imaginando un post de Instagram, que hemos visto el post que el Instagram que tenemos pues nosotros en Fundación 11 o la que puede tener también Fundación Discar, hay posts que son maravillosos y que quizás sí que se ha tenido en cuenta, sí que se ha parado uno a pensar cómo podemos hacer un diseño bonito, un diseño atractivo, pero además que sea comprensible para todas las personas y que la comunicación en este caso sea efectiva, que es a lo que vamos. Por lo tanto, vamos a analizar unas posts que hemos ido viendo en el Instagram para que veáis un poquito qué puede ser mejorable y qué puede ser, qué problemas podemos encontrar y qué soluciones que son súper sencillas, ¿vale? Por ejemplo, me encontré este, ¿vale? ¿Estáis viendo el post de la Fundación Discar de Argentina? ¿Lo podéis ver bien? Sí. Vale. Sí. Pues tenemos una fotografía donde aparece información de un curso que se va a hacer en una fecha determinada, con unos objetivos y pues una serie de información con una fotografía detrás. Está muy bien el texto, pero quizás sea importante analizar si es legible el contenido completo del texto, porque si no es legible es contenido que podemos retirar directamente porque no es efectivo, no está llegando. Entonces, aquí podemos pensar, pues las primeras dos palabras y parte de la tercera se están fusionando con la imagen de detrás. Pues ahí habría que ver si podemos incluir un fondo con un contraste adecuado para que realmente el título, que es algo muy importante de esta comunicación, resalte de la forma que se merece,
porque necesitamos saber qué es un curso de formación laboral en 2022. Este es un ejemplo que hemos encontrado. Otro que también pues, es mejorable, lo tengo por aquí. Este de aquí. A ver si se quiere abrir. No. Sí. A ver si abre. Vale. Esta es una comunicación también que está muy clara, el texto está fenomenal, el título lo veo fenomenal, el logo también. Tiene un diseño con unas formas que podemos apreciar, pues aquí rojas y azules, que pueden llamar la atención. Pero quizás si nos ponemos a analizar un poquito y si yo estoy interesada realmente en esta jornada de teleasistencia en discapacidad en el contexto del COVID-2019, pues voy a tener a lo mejor un poco de problemas a la hora de saber a qué hora, dónde se localiza y si hay algún tipo de información adicional en esta parte de aquí. Porque está pues un poquito chiquitito, está con un fondo por detrás que realmente ha querido realzar la información, pero lo ha hecho tan llamativo que se lo ha comido. Entonces, ese texto que pone la fecha, el año y bueno, pues la hora a la que nos vamos a conectar, pues quizás con una persona que tenga resto visual, pues no va a poder verlo. Incluso si no tiene resto visual, va a ser un poquito complicado. Pero en contraposición sí que hemos encontrado algunos textos y algunas comunicaciones que sí que se han realizado también pues, en Discard, que son buenas, como hemos visto aquí, que tenemos esta publicación, por ejemplo, en el que me encuentro el logo perfectamente posicionado en un tamaño bien para que sepa a quién nos estamos refiriendo y de quién es la publicación, un título que está fenomenal, una frase que anima y que además está en mayúsculas con un contraste muy bueno, pero además tenemos un material que apoya muchísimo esa comunicación accesible, que son estos símbolos que encontramos como apoyo a la fecha, al horario o al lugar. Para finalizar, está muy bien que haya otra frase que anime y que motive a asistir a este encuentro. Y por último, un enlace que lo fundamental que también está aquí puesto y que en contraposición con los otros no lo encontramos es que está indexado en el propio texto, que es la forma correcta de poder hacer un documento accesible y además, pues bueno, sin que no sea no atractivo, que no estemos poniendo en cuestión que no sea bonito ni que sea estéticamente atractivo, ¿vale? Esta es una muy buena comunicación que encontramos de la Fundación Discard y que, bajo nuestro punto de vista, tiene todos los requisitos para poder ser una buena comunicación accesible. O, por ejemplo, este tipo de imágenes. Ahí. Esta es una nuestra que hicimos. Nosotros también tenemos algunas que tendríamos que mejorar. Esto es un aprendizaje constante y nosotros también estamos aprendiendo en todo momento, que es pues poner los títulos y los patrocinadores o los logos de los patrocinadores en cabeza para que sepamos perfectamente pues, quién está organizando, que es Fundación 11, CERMI y Grupo Social 11. Tenemos un título claramente diferenciado y un poco de qué va a ir el encuentro. La fecha muy resaltada y muy grande también, el horario y, por último, la localización. No necesitamos más, porque si en Instagram, por ejemplo, que nos permite además en el cuerpo de mensaje poner pues, sus hashtags o poner quizás un link, pues podemos aprovechar este hueco dentro de esta red social para añadir información que quizás en el texto, si la ponemos, sea como poner demasiada información. Entonces, pues quizás se me va a dispersar la cabeza en a lo mejor información que no es realmente importante. Es fundamental también que los links en Instagram, por ejemplo, y en general, nunca se pongan el link completo, como copiado y pegado con todos los símbolos y todas las letras y los números que tiene en los links, sino que
o bien lo podamos poner como link en bio y la podemos poner en la biografía de nuestro Instagram o, como os he dicho anteriormente, siempre, siempre, siempre indexados en la propia palabra para que puedas pulsar, se redirige directamente a la pantalla, a la página web para inscribirse o para obtener más información sobre el evento. Y lo ideal es que pues, la cadena de accesibilidad se complete y que esa página web siga siguiendo las normas de accesibilidad pues, oportunas. Aquí hemos visto el ejemplo número 1. Por lo tanto, en conclusión, lo que tenemos que prestar atención es a herramientas para comunicar de forma accesible que pues, pongan en práctica el lenguaje claro o, si estamos ante un público, por ejemplo, con discapacidad intelectual, pues implementar medidas de lectura fácil. Tenemos 2 normas que además podéis acceder a ellas a través del portal de Accesibilitas, que luego Paloma puede ponerlo en el chat para que podáis ingresar y os registréis y podáis acceder a la consulta de estas normas, que es, por un lado, en lectura fácil tenemos la norma UNE 15.301 del 2018 de lectura fácil, pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos, donde nos indica qué tipo de textos tenemos que poner si estamos escribiendo en lectura fácil y el diseño, que es uno muy concreto que ahora os lo voy a enseñar. La lectura fácil es, como veis aquí, un contenido resumido y organizado bajo parámetros de lenguaje simple y claro para que personas con discapacidad cognitiva o intelectual puedan entenderlo con facilidad. Por lo tanto, si empleamos la técnica de la lectura fácil y realizamos una adaptación de los textos a lectura fácil, siempre tiene que ser con el colectivo claramente definido y va única y exclusivamente para personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo vamos a ver un texto en lectura fácil? Pues más o menos el resultado final de un texto trabajado en lectura fácil tiene se ve de esta manera, tiene esta imagen. Son frases muy cortas en las que podemos ver palabras resaltadas que pueden ser o bien palabras muy complicadas de comprender y entonces se explican a la derecha, o bien siglas que resumen una palabra completa, por ejemplo, ONU. Pues ONU, aquí abajo se explica que es la sigla de Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para una persona que no tiene discapacidad intelectual, quizás este texto, si lo quieres leer de forma fluida, va a resultar un poco complicado, porque son muy cortitas las frases y quizás pues, nos resulte un poco difícil. Pero tenemos otra técnica, que es el lenguaje claro. Yo siempre recomendaría que aplicáramos el lenguaje claro para todo tipo de comunicación, porque es aquella técnica en el que retira todo tipo de tecnicismos y es un comunicado que es claro en la redacción y que solo necesitas una lectura para enterarte al 100% de lo que está pasando. El ejemplo que siempre ponemos aquí es cuando nos viene una citación judicial o nos viene una multa o nos viene una factura de luz, pues ese tipo de documentos con esos tecnicismos y esas frases tan largas y tan extensas donde nos explican además una ley y además la escriben entera, terminan por ponernos muy nerviosos porque no entendemos el comunicado y no tenemos por qué saber de leyes ni de nada para comprender que pues tienes una citación o tienes una multa y tienes que ir a esta página web para pagarla o tienes que ir a tal sitio para resolver ese problema. Porque no tenemos por qué ser abogados para poder entenderlo. Y son comunicaciones que van al público en general. Por lo tanto, si rebajaron un poquito el lenguaje, retiraran los tecnicismos y explicaran las cosas de forma sencilla y clara, podríamos entenderlo sin ningún problema. Esto viene muy bien para todo el mundo y en especial también para adultos mayores que reciben a lo mejor cartas en su casa de los bancos, etcétera, etcétera, y que necesitan de familiares, amigos, vecinos para poder entender bien ese tipo de comunicaciones. Vamos a empezar con la parte práctica. Va a compartir con vosotros, bueno, pues si no, lo puedo hacer. Bueno, Paloma, si quieres, puedes compartir. Vamos a compartir en el chat un documento
que me gustaría que lo abrierais vosotros en vuestra pantalla, que pusierais doble pantalla y me pusierais a mí en un lado y al documento en otra, porque vamos a practicar sobre él y vamos a analizarlo poco a poco. Es un documento que no es accesible, pero que vamos a irlo modificando poco a poco para que sí que realmente luego lo sea, ¿vale? Yo lo voy a poner también aquí en pantalla. A ver. Espera, Leire, que vas más rápida que yo, ¿vale? Voy a intentar Vale. subirlo, compartirlo como documento. Vale. A ver si puedo. Mientras tanto, os lo voy enseñando para que sepáis a qué me estoy refiriendo. Vale, mientras Leire lo comparte, dadme un momento que ahora lo subo. Mirad, aquí tenemos un... Mira, es que voy a poner aquí así. Vale. Ahí. Vale. No sé si lo veis en pantalla. Confirmadme que lo veis bien. Marta, ¿lo ves bien? Sí, se ve, se ve. Se ve, Vale, se ve, se ve. Pues tenemos aquí un documento que traslada información nuestra, de nuestra casa, información pues genérica, tenemos una imagen, comparte nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, los objetivos, los departamentos en los que se conforma y luego al final pues tiene un organigrama con una tabla. Lo que me gustaría es que cada uno de vosotros en vuestros ordenadores lo abrierais, que os voy a dar un Leire, momentito. tienes que compartirlo tú seguramente porque Vale. yo no, por lo que sea, yo Lo no paso yo. tengo, no tenéis el documento porque yo no estoy como coanfitriona y No pasa probablemente nada. por eso no me está dejando unirlo. Se une desde el Lo chat. voy a compartir en el chat en un Eso. momento y ya está. Ay. Ujú. Vale, yo creo que lo vais a tener ya ahí. Se está cargando. Ay. Pues no sé por qué no me deja. ¿Estás en mi pantalla, Paloma? Espera, porque es que ahora tengo 70 pantallas aquí. En el chat no aparece, pero es que yo no tengo la No, opción de compartirla, tienes que tener tú. es que me pone un aviso de que no se puede, no me deja, no sé por qué. Bueno, pues Leire, lo compartes en la pantalla y lo vemos todos desde Sí, ahí. sí, pero me gustaría que ellos, o sea, que todo el mundo pudiera trastear con él. Un segundito que voy a intentar Sí, sí. solucionarlo. se hace desde el chat, pero yo no tengo esa opción, Leire. Y desde el chat, ¿de qué opción? ¿Lo arrastras directamente? No, no, lo voy a intentar, pero en principio es ¿Qué desde el haces? chat, pero no. ¿Y qué haces para...? Te tiene que dar esa opción y a mí no me aparece, supongo que por no ser anfitriona. No, a mí tampoco me parece. Se debería poder seleccionar. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. A ver, un archivo. No, no nos está dejando. Aunque no tengáis el mismo texto que Leire, como ya va a ir haciendo modificaciones, abrid cualquier texto que tengáis y vais aplicando lo que Leire va viendo, ¿vale? Para que os acostumbréis a saber dónde está cada herramienta. El documento os lo vamos a mandar para que practiquéis igualmente, ¿vale? Se lo mandaremos a Marta y ella lo podrá enviar por email, ¿vale? Ahí ya Vale, lo tengo. A lo mejor lo consigo, ¿eh? pero ¿y cómo? Tened fe. No lo sé, pero voy a ello. Yo sigo intentándolo. Vale, Persevera y triunfará.
Bueno, pues si no, yo continúo, mientras que Paloma, que seguro que lo consigue, os lo pongo en pantalla y lo vais a ver. La verdad es que no vamos a revelar nada, ninguna herramienta que no hayáis visto con anterioridad, porque es Word, todo el mundo conoce Word, ¿vale? Y simplemente lo que nos tenemos que para pensar primero es en los títulos y en los párrafos, ¿vale? Tenemos que analizar de nuestro documento, fundamental, todo documento tiene que traer un título y tiene que haber luego una parte a continuación, que es el conjunto de párrafos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a analizar dónde está el título de este documento. En esta ocasión, pues no lo tenemos, no existe, porque me aparece directamente aquí Fundación 11, me aparece aquí un link que ya os he anticipado que eso no debería de aparecer nunca, ¿vale? Pero sí que tenemos esta herramienta de aquí, que es la de los estilos. Esta herramienta es fundamental para realizar documentación accesible y siempre que estamos trabajando, yo la tengo abierta en todo momento para que en cada título y subtítulo, etcétera, etcétera, pueda estarla utilizando. Por lo tanto, lo rebajaría un poco el documento y aquí añadiría como título 1 lo que fuera. Presentación oficial de Fundación 11. Este sería mi título. Como yo le he dicho aquí que Perdón, Leire, acá sí. nos dicen si no es posible que lo compartas en la pantalla para que lo veamos. ¿No se está compartiendo la pantalla? No. Perdonad, ya está. Sí, Ahí gracias. está. No, Pues por nada, favor. únicamente estaba diciendo que cuando tenemos un documento de este estilo, tenemos siempre que pensar que el texto que esté escrito en el documento tiene que estar reglado por los estilos, que es la herramienta, la tenemos aquí en Word, y siempre todos los párrafos o todo lo que escribamos tiene que estar categorizado en uno de estos estilos, a saber, título 1, título 2, un subtítulo, un normal significa pues el texto normal, los huecos en normal, si es una cita, si es un hipervínculo, etcétera, etcétera. Todos ellos son 100% útiles para hacer un documento accesible. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona con discapacidad visual y que no puedo leer los documentos, no puedo ver, pues por ejemplo, que normalmente los títulos están resaltados pues en negrita, un poquito más grandes, tienen una ortotipografía un poquito más especial, pero yo no lo veo porque soy una persona ciega y no lo veo. Pero el lector de pantalla sí que me lo va a decir. El lector de pantalla me va a decir, título 1, presentación oficial de Fundación 11. Título 2, presentación. Y aquí tendríamos párrafo y seguiría leyendo la Fundación 11 para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, bla, 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 y me contaría todo el texto. Por lo tanto, si yo no veo, el lector de pantalla ya me está haciendo una estructura lógica de cómo es mi documento. Me va a decir si hay fotos, me va a decir si hay gráficas, me va a decir si hay tablas, me va a decir si hay espacios, me va a decir qué dimensión tiene este documento. Me lo va a contar todo, pero solo me lo puede contar si yo previamente lo he programado de esa manera, porque si no, va a contar lo que él vea. Entonces nosotros tenemos que prestar atención siempre antes de empezar a qué títulos voy a poner, cuántos voy a utilizar y luego cuál es mi espacio de normal, que es lo que pone aquí como el estilo normal, que es como el genérico del texto en general, ¿vale? Otro dato a tener en cuenta es que siempre el texto hay que escribirlo para que sea accesible justificado a la izquierda, ¿vale? Nunca central y nunca justificado a ambos lados. Porque a la hora, por ejemplo, de enviar documentación a personas con discapacidad intelectual, el ponerlo justificado puede impedir mucho su lectura, porque hace que las líneas se nos puedan mezclar entre unas y otras. Sin embargo, este tipo de presentación es más accesible.
También hay que tener en cuenta el espaciado que hay en el párrafo en general. Por ejemplo, el espaciado se ve aquí, está en 1 y siempre tendríamos que separarlo o bien 1,15 o 1,5. 1,15 sería el mínimo para que haya espacio entre línea y línea y su comprensión sea mucho más sencilla. Otra cosa también a tener en cuenta es, como veis aquí, yo he resaltado con esta herramienta de aquí todo lo que tiene el documento. Siempre trabajo con ello porque me indica dónde hay un espacio, que por ejemplo aquí hay uno, dónde hay otro, me puede decir si tengo saltos de páginas, etcétera, etcétera. Esto es importante porque un documento accesible, y esto es fundamental, es más accesible cuanto menos espacios tenga. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla nos chivan todos los espacios que hay y te dicen hueco en blanco, hueco en blanco, hueco en blanco. Por lo tanto, si yo quisiera que el texto a partir de aquí pasara a la siguiente página, tengo varias opciones. La que normalmente utilizamos es esta y ya la hemos pasado a la siguiente, pero se me quedan todos estos espacios aquí. Si yo lo dejo, la persona que esté leyendo este documento con el lector de pantalla le va a leer el título bien, le va a leer presentación bien, todo este texto, le leerá la imagen si es que está con el texto alternativo incluido, que ahora os voy a enseñar cómo se realiza, y luego le leerá espacio, 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 espacio. Imaginaos un documento súper grande en el que tenga muchísimos espacios y que todo el rato te esté diciendo eso. Esas personas terminarían agotadas. Por lo tanto, esto no lo realizamos y tenemos varias opciones accesibles para realizarlo. La que todo el mundo conoce o la que generalmente se conoce es insertar un salto de página. Insertas un salto de página, se te queda todo este espacio sin ningún tipo de comando de Enter, que es lo que he pulsado para llevarlo hacia abajo. Por lo tanto, se nos queda vacío y es válido. Esa es una opción muy buena. Tenemos otra, que es en la opción de interlineado. En el interlineado tenemos aquí opciones de interlineado. En la zona del espaciado podemos ajustarlo tanto por arriba como por abajo a placer. Por lo tanto, podríamos hacer, qué sé yo, 54 puntos y se bajaría este espacio. Por lo tanto, ya habría un hueco entre misión, visión y valores y pues lo demás. Esta también es una opción accesible. Para retirarlo simplemente es dándole a las opciones de interlineado, jugando aquí con las flechitas y ya estaría. Y se queda, pues bien. Esto es una opción muy buena porque nos quita todos estos, nos permite dejar huecos arriba y abajo, nos permite dar mucho oxígeno a nuestra documentación y además el lector de pantalla no dice nada. No le dice nada, por lo tanto, diría que es misión, visión y valores un título 2, que es lo que sería correcto, presentación también tendría que ser un título 2, y a continuación continuaría leyendo el texto. La misión de Fundación 11 es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, bla, 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 bla. Por lo tanto, es mucho más amable el documento con una persona que tiene discapacidad visual, que es pues, el objetivo general. Vamos a ver el tema de los textos y de las fuentes. Siempre un documento va a ser accesible cuando el texto y la fuente, cuando los textos y las fuentes sean de palo seco. ¿Qué quiere decir? Que el palo seco es sin serifa, sin detalles que puedan como decorar la tipografía. Por lo tanto, ¿cuáles son las de palo seco? Este tipo de tipografía es de palo seco, Calibri es de palo seco, Arial es de palo seco, Times New Roman también sería de palo seco, pero sin embargo, todas estas que vemos aquí, como puede ser esta que es muy bonita, es una caligrafía pues así estéticamente muy atractiva, dificulta mucho la visión del documento y que sea legible. Aquí también es muy difícil leer este tipo de texto con este tipo de tipografía. Por aquí tenemos
Otro que es muy bonito, que además esto lo podemos ver mucho pues, en los posts de Instagram y demás, que son pues, letras muy, muy bonitas, pero realmente no son accesibles. Por lo tanto, todas estas las cambiaríamos. Y lo fundamental es que si todos son un título 2, todos siempre tienen que tener el mismo tipo de tipografía. Por lo tanto, para arreglarlo, pues yo lo cambiaría, yo lo pondría en Calibri, le pondría en negrita o lo podría subrayar, pero bueno, yo creo que con negrita ya sería suficiente y le indicaría que lo que yo quiero es que esto sea un título 2, que es realmente lo que yo quiero. Si me lo cambia no hay problema. Nos vamos aquí con el botón derecho, le damos a modificar y aquí le decimos que lo que quiero es que sea un Calibri de un tamaño, vamos a ponerle 14 porque es un título 2 y en el color lo vamos a mantener en automático, aunque podríamos dejarlo también perfectamente en azul. Y ahí ya se cambiaría. Y ya siempre que vayamos a decir que tenemos otro título 2, lo pulsaríamos y ya se nos pone de la misma forma. Por lo tanto, ya estaría. Siempre las tipografías que recomendamos para escribir el texto en sí, pues o bien Arial o bien Calibre. Son las dos que, bajo nuestro punto de vista, son las más accesibles. Y siempre, 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 este tipo de tamaño no es accesible. Es accesible a partir del número 12. Siempre. Por lo tanto, todos los textos tienen que ser de 12 para arriba. 11 deja de ser accesible. Hay una clara diferencia entre el tamaño 12 y el tamaño 11, para que pues, sea mucho más fácil leerlo. Vamos a continuar con las actividades. Vamos a ver el tema de las imágenes y las gráficas. Tenemos aquí una imagen que necesitamos que los lectores de pantalla, a las personas que tienen discapacidad visual, pues nos diga, ¿qué estoy viendo? ¿Qué hay ahí? Porque el lector de pantalla te dice, hay una imagen, pero no te dice qué hay si tú no se lo cuentas. ¿Dónde podemos darle esa información? Pues a la hora de resaltar la imagen, le damos en el botón derecho a texto alternativo y aquí escribiríamos ¿qué es esta imagen? Pues imagen y pondríamos imagen corporativa de Fundación 11 donde se ven un conjunto de jóvenes o de un conjunto de jóvenes, ya está. Ya está. Normalmente siempre recomendamos que la información que haya sobre la imagen sea la menos información posible, por varias cosas. Porque normalmente se explica arriba y abajo de qué se está hablando, por lo tanto estamos contextualizados. Y por otro lado, el texto, los lectores de pantalla leen los textos alternativos sin pausarse, muy rápido. Por lo tanto, cuanto menos información demos, menos saturadas estará la persona que esté realizando, que esté escuchando y que esté leyendo el documento con un lector de pantalla. Con las gráficas pasa lo mismo. Normalmente, cuando tenemos una gráfica, nos ofrece muchísima información, pero las gráficas son para ofrecer datos concretos. Tú pones una gráfica para poner, por ejemplo, una anualidad completa, pero lo que quieres resaltar y el texto de lo que va, por ejemplo, es de un mes en concreto que han tenido pues un número de publicaciones muy elevado y el número ha sido 2.000 frente a las demás que han sido a lo mejor de 1.000 para abajo. Si realmente de lo que se está hablando y de lo que se está diciendo es de que el mes de junio tenemos una publicación con 2.000 likes, por ejemplo, y queremos sacar un informe de ello, no necesitamos información adicional de lo demás porque no lo vamos a tratar. Por lo tanto, a la hora de analizar los gráficos, aunque nuestros ojos son muy caprichosos y pueden ir mirando pues, enero, febrero o a placer lo que quieran, en realidad la información relevante no es esa. La información relevante es junio. Por lo tanto, en el texto alternativo se etiquetaría igual como una imagen en el que lo realmente importante es que pues el dato que se quiera resaltar y ya está. Por lo tanto, lo incluiríamos aquí y ya estaría. No necesitaríamos mucho más. Para continuar,
tenemos un análisis del color. El color es fundamental para realizar documentos accesibles y tenemos una herramienta muy buena para analizar los contrastes cromáticos. Un contraste es accesible a partir de un ratio de 4,5, ¿vale? Por lo tanto, si nos encontramos un texto con este tipo de colores, evidentemente, sin tener que analizar nada, todo el mundo puede ver perfectamente que esta parte de aquí pues se lee bien, con claridad, aunque es verdad que está con el número 11, pero bueno, si lo pusiéramos ya con el formato número 12 y con ya se ve bien. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos aquí y quizás nos cueste un poquito más, aunque nosotros, bueno, pues no tengamos problemas ni tengamos esto visual, que yo sepa, podemos, esforzándonos un poquito más, leer esto con claridad, pero no es accesible. Por lo tanto, vamos a analizar esta accesibilidad del documento con una herramienta que es muy buena, que se llama, aquí, Contrast Finder, ¿vale? El enlace el enlace lo puedo compartir yo en el chat si lo necesitáis, o directamente con poner en Google Contrast Finder estaría, ¿vale? Esta herramienta es muy buena porque nos analiza el color del texto, el color del fondo, podemos poner un ratio mínimo que siempre va a ser el 4,5, el 3 no es accesible y el 7 es muy, muy exagerado, por lo tanto lo dejamos en un ratio mínimo y nos permite o bien editar el color del texto, si es que queremos cambiar el color del texto porque nos exigen que el fondo tenga este tono tan suave, o bien podemos cambiar el color de fondo porque nos exigen que el texto tenga este color tan suave. Entonces, en base a las peticiones que podamos tener, podemos pues encontrar un rango válido de colores y te da opciones. ¿Cómo se hace? Con la lupa, directamente. En el color del texto pulsamos aquí y a la lupa y nos vamos al texto en sí, en cuestión. Buscamos siempre un cuadradito donde esté la mitad, ni muy alejado del fondo, ni para un lado ni para el otro, sino en la mitad. Por lo tanto, aquí estaría bien y le pulsaríamos y le hemos dicho que este es nuestro color del texto. A continuación vamos a analizar el color del fondo. Nos iríamos con la lupa al color del fondo, que es este, y coge un píxel de ese color y diría, no te da el ratio mínimo porque te da un 2,2 y tú tienes un 4,5. Y yo le digo, bueno, perfecto, no hay ningún problema, necesito solucionarlo. Por lo tanto, encuéntrame colores válidos que me editen el color del fondo, vamos a decir, bueno, el color del texto, venga, vamos a analizar los dos. Que me editen el color del texto, encuéntrame colores válidos. Contrast Finder piensa y me da todos estos tonos manteniendo tu color de fondo, que es este, te da todos estos colores del color del texto que sí que serían accesibles con ese fondo. Y aquí ya escoges el que más te guste o en base a, pues, por ejemplo, el tipo de documento o los colores que estemos presentando. Si tenemos que mantener un poco una línea de cromática, pues en base a todos estos buscas el tuyo. Y lo ideal es, pues yo escogería, la opción mejor siempre suele ser la primera. Y entonces, pues diría, vale, pues este tiene un rango rojo, granate, o sea, rojo, verde, azul de 99, 95 y 95. Pues no hay ningún problema. Me voy a mi texto y le digo que necesito un 90, 95, 95. Pues nos vamos aquí, a más colores y aquí en rojo, verde, azul necesitamos un 99 y lo escribimos. Un 99, un 95 y un 95. Podemos ponerlo con estos tres, con el rojo, verde, azul o bien poniendo el código aquí debajo. Y ya tenemos el tono justo, el actual es este y el nuevo es este, justo el mismo tono. Le daríamos a aceptar y ya tendríamos un contraste aceptado. Y esto vale para todo. Por lo tanto, yo aquí lo que me gustaría es que analizáramos una serie de casos reales que nos han pedido en vídeos. Este caso fue un vídeo que tenía que ser accesible, lo más accesible posible.
y analizamos el contraste cromático de cada pantallazo. Entonces, lo que estuvimos haciendo es analizar si la letra de un gran proyecto necesita ser contado tiene un contraste mayor de un ratio de 4,5 frente al fondo que tiene debajo, que es rojo, ¿vale? Por lo tanto, lo estuvimos analizando y nos daba un 2,73. Por lo tanto, no era accesible y le dábamos una solución. O bien editamos el color del texto y lo ponemos en este ratio, o lo editamos el color de fondo y lo ponemos en este ratio. Y todo esto nos lo da el análisis de aquí. O bien el color del texto o bien el color de fondo, nos encuentra colores válidos y nos va cambiando o el fondo manteniendo el color de texto o el color de fondo. Es súper sencillo. Aquí, pues igual, analizamos el color del texto, que era este de aquí, analizamos el color de fondo, que era este, y nos daba un ratio de 3,28. Vuelve a no ser accesible, por lo tanto, les dimos las soluciones para poder cambiarlo. Y así sucesivamente con todos los pantallazos de todo el vídeo en conjunto, para que pudieran ajustar la gama cromática y emitir un documento pues lo más accesible posible. Es verdad que el 100% de la accesibilidad no hemos alcanzado por el momento, tampoco pasa nada y que no queremos llegar a imposibles. Es decir, prestar atención a este tipo de detalles o analizar Word con este tipo de herramientas para, en lugar de poner los espacios así, pues perdón, que no lo veis, poner los espacios así, pues los pongamos o bien con un salto de página o bien con un interlineado puesto bajo nuestro criterio, no cuesta nada y cambia muchísimo la calidad del documento. Pasa de no ser accesible a ser un documento con mucha calidad. Y sobre todo, pues que lo puedan leer todas las personas. Ahí estaríamos con el análisis del color. Y luego los elementos interactivos son estos que os cuento de los enlaces. Nunca tiene que aparecer un enlace en un documento. Siempre tiene que aparecer hipervinculado. Por lo tanto, si aquí tenemos que poner sí o sí la página web de Fundación 11 porque lo queremos hipervincular, pues directamente, en este caso yo le daría control C, lo copiaría, lo retiraría y donde sí realmente lo tengo, que es aquí, que está escrito, le daría a vínculo, a la dirección que la tengo aquí, la copio y la pego y le doy a aceptar. Y ya directamente nos lee el título, el primer título, y si queremos acceder a la página web, el lector de pantalla le dice a la persona que puede clicar y tiene la opción de hacerlo o no. De la otra forma, el lector de pantalla directamente le va a mandar a la página web, pero ¿qué pasa si no quiere hacerlo? Leire, ya tienen el documento, ¿vale? O sea que ya les puedes pedir que hagan cosas. Sí, sí. A mí me encantaría, pues, que pudierais vosotros mismos cambiar el documento que os he mandado, añadir el título 1, el título 2, separar los párrafos, meter saltos de página, meter interlineados sin que aparezca la marca, que es que además la tabulación. Yo no sé cómo, todo el mundo, siempre que pregunto cómo le llamamos a este símbolo, va cambiando. Podemos llamar tabulación o las marcas que hay en el documento, porque aquí, por ejemplo, pone mostrar todo, pero no me dice cómo se llama. Pero bueno, lo podemos llamar tabulación. Para que pasemos de este documento que no es accesible a otro que sí que lo es. Y nos podemos quedar, si queréis, puedo daros un rato y si tenéis alguna duda podemos solucionarla o podemos continuar a ver qué nos dicen, que no estoy leyendo el chat. No, estoy hablando con ellos. Lo que les estoy diciendo, algunas personas están desde el celular y no lo pueden Vale, abrir. vale, Entonces vale. les Bueno, digo que no pueden pasa utilizar nada. cualquier documento. Yo os invito a que abráis el enlace los que podáis que os he enviado y los que no, pues no pasa nada, como vais a tener la grabación y ese documento o cualquier otro. Leire os cuenta todo porque además de estar totalmente enamorada de la accesibilidad, lleva muchísimos años trabajando con documentos, pero yo os voy a dar la visión práctica de la vida, ¿vale? Independientemente de que, por supuesto, así hacemos documentos accesibles, que como decía Leire,
vienen fenomenal para personas que utilizan lector de pantalla, pero también le van a venir muy bien a cualquier persona por varios motivos. Y los primeros a vosotros. Si os acostumbráis a hacer documentos que tengan título 1, título 2, etcétera, nunca más os volverá a pasar eso de cambiar una frase y que se te desmonte el documento entero, porque lo que estarás haciendo será tener una estructura de ese documento y jamás se va a poder desmontar. Otra cosa que yo suelo hacer, Leire, a ver si lo puedes enseñar. Cuando vosotros abrís Word el título 1, igual no os gusta nada, porque es un tamaño de letra, un color de letra, lo que sea que os parece un horror. Podéis modificar esos estilos a vuestros Ujú. tamaños, a vuestro tipo de letra, etcétera. Sí, De tal esto lo manera que acabamos. si vuestros colores corporativos son, pues no sé, como en el caso de Fundación 11 es un color como granate, pues yo el título 1 puedo hacer que por definición en todos mis documentos sea siempre de ese color. Y es Aquí, fundamental también, no modificar estás siempre, pues, compartiendo, Leire, no estás algo. compartiendo. Es fundamental esa estructura que le vamos a dar. Ahora, ahí. Si Aquí. clicáis en el clic derecho, en el clic derecho de cada título, podéis cambiar, como veis, el formato, los colores, etcétera. Y Aquí. una cosa muy importante que está muy relacionada, por supuesto, con la accesibilidad cognitiva, es la estructura que les damos a las cosas, es decir, que tenga una lógica, que cada paso que demos sea a continuación del anterior, y la utilización de títulos, subtítulos nos ayuda a organizar muy bien y a estructurar muy bien toda esa información, de manera que cognitivamente es mucho más sencillo seguir un documento. Y no solo eso, sino que nunca más vais a tener que hacer un índice a mano, si es que alguna vez lo habéis hecho en un documento, sino que al poner esos títulos y subtítulos, Word con una tecla solo te permite que insertéis ya todos esos títulos y van a quedar bien, van a estar bien colocados. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de la accesibilidad, que es súper importante, por una cuestión puramente egoísta, yo sí que os recomendaría que probaseis todas estas opciones. Y esto es igual, es aplicable en Word porque al final en Word es la base de muchos documentos que hacemos. Pero si vosotros estáis escribiendo en otro tipo utilizáis las opciones que te da Google, por ejemplo, te permite exactamente lo mismo, estructurar un documento de manera lógica y que va a ser accesible, os vais a garantizar esa accesibilidad. Cuando tengáis las web que tenéis de vuestras instituciones, deberían seguir unas pautas de accesibilidad que son las W3C, pero esas web también tienen documentos muchas veces. Vosotros metéis Words o PDFs o guías, eso también tiene que ser accesible, que es esa cadena de accesibilidad que os comentaba antes Leire, pero os la contaba justo desde el otro punto de vista. Si yo hago una invitación en Twitter, pongo un link y ese link me lleva a un sitio que no es accesible, la publicación es fantástica, pero he roto esa cadena de accesibilidad. Entonces, todo está relacionado. Y toda esta parte de documentos que estamos viendo hoy, vais a ver que es muy importante cuando veamos los eventos, porque en todos los eventos al final hay documentación, los ponentes se tienen que preparar, por ejemplo, presentaciones, también hay una manera de que las presentaciones sean accesibles. Entonces yo de verdad que os invito a que trasteéis y si lo estáis haciendo, a que nos contéis si estáis encontrando todas las herramientas que os ha comentado Leire, porque, porque es la base de la accesibilidad de todo lo demás, de nuestra comunicación tanto dentro como fuera de nuestras organizaciones. Aunque creáis que es un paso muy previo, es fundamental. Así que yo os animo a ser egoístas y a aprender a hacer documentos accesibles. Este es mi punto de vista, que es más, pues eso, como usuaria, más que como técnico que es Leire. ¿De acuerdo? Así que no sé si estáis practicando y si alguien quiere comentar algo de lo que está practicando o simplemente nos queréis contar si conocíais estas herramientas o no y si les habéis sacado partido, porque yo hasta que no aprendí accesibilidad documental, lo de los estilos era algo que estaba ahí y no sabía ni para qué servía. No sé los demás, ¿qué opináis? A ver, están en el chat. Sí, le Sí, estoy vamos a contestando, no te mandarla. preocupes. Vale.
Y vamos a mandar la charla, sí, sí. Sí. Bueno, y tengo una pregunta. Si descargo en formato PDF el Word, ¿respeta la accesibilidad dada? ¿El PDF descarga tipo de accesible para lectores? Pues a ver, generalmente, si nosotros trabajamos un documento implementando todas estas medidas de accesibilidad y luego lo pasamos a PDF, a casi al 80% va a ser accesible. Sí que es verdad que luego nos daría para un seminario o 2 o 3 más programar documentos en PDF para que sean accesibles, porque sí que tiene una pestaña de accesibilidad donde se realiza todo ese tipo de programación más específica y donde se detalla a través de un etiquetado pues una accesibilidad completa. Pero siempre que nosotros detallemos los títulos, los subtítulos, pongamos los textos alternativos y respetemos todo ese tipo de herramientas que ya Word nos las da, a la hora de pasarlo a PDF va a tener una accesibilidad muy elevada. No será perfecto, pero sí que va a respetarlo. Bueno, por aquí en el chat están hablando de algunas herramientas Así que de lectores. sí, y que alguien quiere la del PDF. Entonces, Marta, nada, el año que viene hacemos un intensivo de PDF, pero ese ya es avanzado, ¿eh? Ahí probablemente Sí, hay que... ahí tenemos que practicar mucho primero Word y sacar unos documentos muy sólidos en formato Word para luego pasarlos a PDF y realmente que se puedan trabajar. Si el Word está bien hecho, cuando lo pasas a PDF sin tocarlo, te da 3 errores. Uno es que tienes que comprobar el orden de lectura, otro es que tienes que comprobar el contraste manualmente y el tercero es que a veces al guardarlo no le damos bien el título. Entonces hay que cambiar una cosa en la configuración. Pero son 3 errores muy mínimos comparados con si hacemos un documento sin pensar, pegamos una tabla, bueno, ahora os contará Leire de las tablas, etcétera, ¿vale? Claro. Entonces, solo si haces bien el Word, el PDF, lo tienes. Y los errores que te das son prácticamente los que nos dan siempre y que los cambiamos haciendo una configuración, pero en el archivo directamente, porque el archivo interno tiene que grabarse con un título que tiene que ser el título de tu documento, pero eso se pone siempre, eso hay que hacerlo siempre cuando lo pasas a PDF. Por lo tanto, darían documentos muy, muy buenos si realmente el Word lo trabajamos. Por eso nosotros nos estamos focalizando en explicaros la base dentro de Word y las herramientas que tenemos dentro de Word que sí que son útiles y cuáles pues, no son tan útiles. ¿Vale? No es que sean ni mejores ni peores, sino que bajo el punto de vista de la accesibilidad, pues no son tan válidas. Perdón, ¿Nos habíamos... a mí Marta. me quedó una duda que Paloma dijiste así al pasar, pero que me parece súper interesante para mí, creo que para muchos de los asistentes, que es el tema de la página web de las organizaciones. No sé si es algo que ustedes nos van a contar un poquito hoy, mañana, o ya Claro, estamos con los tiempos muy justitos, pero me parece que es una preocupación, ¿no? Hay os voy a dejar ahí un enlace a la norma que se aplica para que la web sea accesible. Para que Bien, una web sea accesible, vosotras probablemente no lo podéis hacer, que lo tienen que hacer los bien, diseñadores de páginas web, obvio, obvio. claro. Pero sí que hay que seguir esas pautas. Esas pautas, según se aprueba una, está en borrador la siguiente. Ahora me parece que están por la versión 2.2 y ya está la 3. Entonces, una cosa que podéis hacer, por ejemplo, aquí procuramos hacerlo. Imaginad que vosotros contratáis a un diseñador para la web y necesitáis 3 presupuestos. Pues al valorarlo, pedidles que esté incluida esa accesibilidad. Es decir, si nos acostumbramos, imaginaros que un día conseguimos que desde el gobierno, aquí en España eso ya se está haciendo, no puede adquirir nada que no sea accesible en temas de web. O sea, o se aplica esa norma o es que la persona no les van a contratar, ¿vale? No es posible. Os voy a poner el link de esas normas. Creo que el link que os voy Bien, a poner está en inglés, pero la web está en castellano, ¿vale? Entonces hay una parte de accesibilidad que no la podéis hacer porque no sois programadoras, pero sí que no, si no, podéis claro. hacer, saber que existen,
Pero para y decir, pasarle justamente a las personas que se ocupan de este tema, eso que a es. veces nos consultan y nosotros no somos especialistas, pero tampoco somos especialistas en accesibilidad, ¿no? Ujú. Pues ahora mismo voy a pasaros ese enlace para que lo conozcáis. Ahora mismo está la versión 2.2 de ese estándar, pero está en borrador la 3. Entonces, esta Ujú, información la pasáis a las personas que os diseñan las web y ujú, luego hay que aplicar el sentido común también, que no siempre ocurre, Sí, pero os dará ujú. como dicen que resultado una web accesible. la WCAG está, 3 está aún en borrador, es lo que acabamos de decir, que siempre están continuamente evolucionando. Es lo que os decíamos al principio, nosotros también estamos reinventándonos constantemente. Esto es un proceso continuo. Tampoco queremos como transmitir que esto sea un imposible. Se llega, o sea, se realizan documentos y se llega hasta donde se puede, siempre pues con ese punto de, oye, ¿qué más podemos investigar y qué más podemos ver para aprenderlo y implementarlo? Pero esto sí es una Ujú. constante, es un no me va a salir, Constante, constante aprendizaje, constante. un constante aprendizaje. Y luego, bueno, voy a dejar seguir a Leire y luego si queréis al final hablamos un poquito más de redes, ¿vale? Que ya os ha dicho Sí. Leire una forma de hacer las imágenes accesibles, pero no sé si la habéis asociado con que eso también es aplicable a las redes sociales. Mm. Perfecto. Lo único que me faltaba del documento es, y ya que lo tenéis, me encantaría que lo pusierais en la pantalla y que lo hicierais conmigo, es analizar otro tipo de herramientas que tenemos, que es, voy a compartir pantalla antes de nada, ahí. Que son, por ejemplo, estas de aquí, que son las viñetas, que pueden ser tanto con puntos como con números. Cuando, por ejemplo, tenemos un documento donde nos están dando un listado, porque lo que nos está diciendo aquí es los departamentos de la Fundación 11 son Secretaría General, Auditoría, bla, 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 bla. Esto es un listado, en realidad. No debería estar nunca así. Pues siempre indicar que realmente lo es. Por lo tanto, le daríamos aquí, nos lo pone como un listado, siempre separarlo un poco para que sea un poquito más, tenga un poquito más de oxígeno el documento y indicaros que dentro de todas las opciones que tenemos para poner un listado, pues la más accesible es el puntito o en su defecto, si no nos gusta el puntito, el cuadradito. Los números está fenomenal que se utilice, pero si vamos a utilizar muchos listados o muchos sublistados, cuando nos va poniendo 8.1, 8.2.3.4 y realmente tenemos un documento muy gordo, ya deja de ser accesible porque nos perdemos con tanto número y con tanto tal. Entonces, lo ideal es, se pueden utilizar, pero y utilizar el formato simple, no con estos detalles de aquí, porque realmente añade información que nos puede llegar a crear confusión. Y los números romanos tampoco son lo más recomendable. Por lo tanto, Hay muchos casos, a mí me gustaba mucho este porque me parece muy bonito y es muy elegante, pero se confunde con una O o con un cero. Por lo tanto, ya luego después de hacer documentos y demás, y de aplicar pues eso, la normativa, pues lo retiré de mis opciones bonitas. Pero bueno, el punto la verdad es que queda muy bien y quedan documentos muy, muy bonitos. Entonces, pues simplemente utilizarla y aplicarlo. Y luego, a la hora, esto, como os he contado antes, pues no nos gusta, lo retiramos y, y vemos a ver eh, la opción de las tablas. ¿Qué pasa con las tablas? Las tablas son complicadas. Pasa lo mismo que con las fotografías o con las gráficas, que nuestros ojos pueden ir y pueden ver la gráfica donde quieran, pero además pueden ver detalles como pueden ser el que tenemos aquí en esta parte, en la primera planta, que se divide en dos, en sala espacio y en el office.
Esto, o bien en la cuarta planta, que tenemos formación y empleo y programas internacionales. Esto es una celda combinada, esta y esta de aquí, y siempre que tengamos celdas combinadas estamos ante una tabla que no es accesible. Una tabla accesible no presenta celdas combinadas, pero lo bueno es que se puede solucionar, porque lo que tendríamos que hacer es añadir tantas líneas como realmente tenga la tabla, y en aquellas en las que no tiene texto, por ejemplo, aquí sería cuarta planta, iría formación y empleo y programas internacionales. Pues añadiríamos una línea aquí y en el espacio que nos queda en blanco, directamente lo que haríamos es poner un guión. Si en ese cuadrado ponemos un guión, añadiendo la línea, el lector de pantalla se lo salta. Por lo tanto, ya continuaría siendo accesible y nos quedaría una tabla de este estilo, donde tenemos la cuarta planta, donde aparece aquí y aquí. Yo en este caso lo de la cuarta planta lo pondría arriba, aquí, y aquí sí que pondría el detalle del guión, ahí, y la planta baja, que está formada por el DAI y por la recepción. O sea, la primera, sí, por el DAI y por la recepción. Y ya estaría. Por lo tanto, hemos modificado una tabla que ya realmente no existen esas celdas combinadas, por lo tanto ya sí que voy a tener algo accesible. Y lo fundamental en las tablas es que tengan el formato donde se vea realmente cuál es el título de cada columna. Si las columnas no tienen títulos o tienen títulos que están integradas también en celdas combinadas, no va a ser accesible. Siempre tiene que haber un título por cada columna para que realmente el lector de pantalla le pueda decir en la planta de Fundación 11, la quinta planta, en el departamento es Dirección General. La cuarta planta de Fundación 11, la cuarta planta, el departamento es Comisionado de Universidades y Formación de Empleo. Y así le va cantando cada parte hasta llegar hasta el final. Lo que pasa es que aún así, siempre que podáis evitar tablas, evitadlas, ¿vale? Sí. Porque, claro, Pero, porque es verdad que así lo hacemos accesible al lector de pantalla, pero dependiendo, acordaros de cómo ha empezado Leire hablando, de a quién va dirigido esto, no va a tener Claro. ningún sentido que tenga un guión. Entonces, siempre que podáis las evitáis, pero efectivamente no se puede quedar ninguna celda vacía, ni puede haber celdas combinadas, ni nada por el estilo. ¿Vale? Aparte que cuanto más celdas combinéis, luego la tabla ni siquiera es comprensible. Hay algunas tablas que está todo, en este horario pasan 7 cosas, pero en este 3 y aquello no se comprende bien. No va a ser tampoco. no va a ser accesible, ¿no? Y luego, para finalizar, cuando tenemos documentos, hay que hacer un análisis de accesibilidad para saber si realmente lo que yo he hecho está bien o tengo algo que corregir. Y eso el documento nos lo va a decir directamente aquí abajo. Accesibilidad, que veis aquí un icono, lo pulsamos y nos va a indicar todas las cosas que necesitamos corregir. Pues, por ejemplo, todo esto es un contraste difícil de leer, que ya lo sabíamos porque lo hemos analizado, y simplemente habría que cambiarlo. Y las celdas, lo que hemos hecho es añadirlas para que realmente no haya división de celdas. Y nos queda un documento, una vez que se haya trabajado, con este tipo de estética, donde aparecen pues, los departamentos con sus títulos, el espaciado, las herramientas que os he comentado de viñeteado, etcétera, etcétera. Todas las imágenes tienen un texto alternativo, lo podemos ver aquí, que están aquí detallado, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando vayamos a hacer ese análisis de investigación, en la investigación de la accesibilidad, que es aquí abajo, pues nos dicen, no se han encontrado problemas de accesibilidad. Pues ya podemos estar tranquilos porque tenemos un documento, estamos ante un documento de Word que sí que es bastante sólido y que es pues muy accesible. Yo os invito siempre a que reservéis la segunda página después de la portada, que siempre reservéis para el índice, porque además los índices, lo bueno que tienen cuando se realizan siempre utilizando
los estilos es que puedes subir y bajar, puedes navegar por ellos a placer. Por lo tanto, si a ti te apetece escuchar la parte 3, que es Departamento de Fundación 11, y saltarte todo lo anterior, porque así te apetece, directamente le pulsas y te lleva al Departamento de Fundación 11 y no has tenido que leer lo demás. Por lo tanto, también es una medida para generar esa autonomía y esa independencia y esa forma de ver los documentos como a cada uno le apetezca, o según el tiempo que tengan, o según la casuística que les ocurre. Entonces, ese sería como, os había como propuesto que la actividad final fuera saber si nuestro documento es correcto o necesita algún tipo de ajuste. Y luego, comentaros, si queremos sacar documentos en formatos Word o luego pasarlo a PDF, como hemos comentado, hay ciertas aplicaciones que están en uso y que la verdad es que a mí me gustan muchísimo y las utilizo un montón. Son estas, por ejemplo, pues ahora os voy a presentar el ejemplo de Canva, que son bastante, o sea, son muy poco recomendables para realizar documentos accesibles o realizar PowerPoints, que Canva, por ejemplo, te saca unos PowerPoints maravillosos, pero luego cuando vas a hacer la accesibilidad no la tiene, no existe. Pero sí que son muy buenos para saber, por ejemplo, qué tipo de imágenes poner o qué tipo de contrastes o qué tipo de formas tenemos que añadir detrás de los textos para poder realizar un documento para poder realizar una imagen. ¿Y dónde los utilizaría? Pues fundamentalmente en las redes sociales, fundamentalmente. Entonces, puedes diseñar en Canva imágenes realmente bonitas, que yo las tengo aquí, puedes hacer imágenes realmente bonitas para poderlas publicar y que realmente sí que sean accesibles, porque te dan muchísimas opciones. No sé si habéis utilizado la opción de Canva, ¿la habéis visto en algún momento o la habéis utilizado en algún momento para Instagram, por ejemplo? Hay algunas personas No sé que si... sí. Sí, hay una persona que nos dice que sí. Fenomenal, porque Sí. es una herramienta que teniendo el Contrast Finder abierto y pudiendo analizar el contraste cromático, etcétera, etcétera, pues te salen imágenes muy atractivas, muy de a día de hoy, muy actuales y que además, pues bueno, si por ejemplo quieres hacer una tarjeta, te da muchas opciones. Pues esta quizás no la escogería nunca porque tiene una tipografía bastante complicada, en cada letra es diferente, pero tenemos aquí otra, por ejemplo, que es maravillosa. Lo único que tendríamos es que retirar esto y que ya estaría. Y que es nos la regala, el trabajo prácticamente Canva lo regala, entonces es muy útil pues para generar tarjetas o imágenes atractivas y muy bonitas y con mucha calidad. Me parece que Gas está ahí trabajando mucho tiempo y pues bueno, te lo hace con mucha facilidad, pero pues siempre hay que tener ese punto de vista de este tipo de tipografía pues no lo voy a utilizar, o este, por ejemplo, pues tampoco lo vamos a descartar porque no lo voy a entender, no es entendible. Lo Entonces, que sí bueno, que es importante, cuando vayáis a publicar en redes, elegís siguiendo esos criterios que os dice Leire, el tipo de letra, contrastes, etcétera, pero luego cuando subís esa imagen a redes, tenéis que dar un paso más, que es ponerle el texto alternativo, claro. porque si no, volvemos a fallar en un punto de la accesibilidad. Es cierto, yo entiendo que vosotras y vosotros principalmente trabajáis con personas con discapacidad intelectual y que a lo mejor no tenéis tan presente otro tipo de necesidades que tienen las personas a la hora de acceder a estos contenidos. Pero es un paso más, habla mucho de la calidad de vuestro trabajo, el que sea accesible para todas las personas. Y una cosa para la que no hay un comprobador de accesibilidad es para los contenidos que os comentaba Leire, bien en lectura fácil, bien en lenguaje claro.
Ahí de momento no tenemos algo que nos diga esto se entiende, esto no se entiende. Ahí sí que es verdad que tenéis que ser vosotras y vosotros los que estructuréis bien la información, em, que todo tenga un orden, que siga un orden lógico, que las frases sean breves, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero cuando vayáis a publicar en redes, acordaros de ese paso extra que es la descripción de la imagen que vayáis a colocar. Que además en redes las herramientas, la herramienta de redes de Instagram o TikTok o tal, nos permiten tienen un hueco debajo para hacer una descripción de toda esa imagen. Por lo tanto, aprovechar ese hueco pues para realmente hacer ese tipo de uso. Perdón, Paloma, vos habías comentado al comienzo, o no sé si yo entendí mal, que había un documento para lo que es no lectura fácil, sino lenguaje claro. No sé si no alcancé a ver. Está aquí, sí. Voy a compartir la pantalla. Igual he pasado muy Perdón, rápido. estoy hablando con el micro cerrado, normal que no me escuchéis. Leire ha puesto, os voy a poner yo el enlace a la norma. Ahí está, perfecto. Esta norma la vamos a tener dentro de muy poco en Accesibilitas. La hemos solicitado ya, pero por lo que sea no nos la han mandado. Entonces, lo que os he puesto por una Ok. parte es el enlace a Accesibilitas para que entréis en el área premium y os podáis dar de alta, que es todo gratis. Y os voy a poner esta norma UNE. No conozco bien cuáles, si vosotros tenéis organismos de normalización, como tenemos aquí o no, que haya normas, no lo conozco, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que nuestras normas os pueden servir de guía, que por supuesto tienen fallos, pero os pueden servir de guía para aplicar vosotros ciertas pautas. Y luego hay un instituto, que voy a buscaros el enlace, de lenguaje claro, que ahora os lo pondré y tenéis algunas pautas. Os voy a poner el blog de una persona que lo explica bastante bien. Las pautas de lenguaje claro. A ver si os lo encuentro. Porque, ¿De digamos, acuerdo? el lenguaje claro es algo al que podríamos acceder, no sé, un profesional que trabaja, un diseñador, alguien que trabaja en redes, o sea, le puede servir como referencia este material. Totalmente, totalmente, porque al final son pautas para crear documentos mejor redactados y Claro, cuando los leemos vamos a darnos cuenta de, bueno, pues que es bastante intuitivo, pues no sé, por ejemplo, pues en inglés utilizan mucho la pasiva, pero en castellano no. Os voy a dejar acceso a un blog de una persona que se llama Olga Carreras, que tiene bastantes cosas sobre accesibilidad y suele estar bastante bien y lo explica bastante bien. Ahora mismo la tendencia, a ver, la lectura fácil es maravillosa, ¿eh? Pero tiene un público, como os decía Leire, muy concreto, personas con discapacidad intelectual y en la norma nos hablan claro. de otros públicos, personas extranjeras y demás. Pero como os decía Leire, si vosotros os leéis un documento en lenguaje claro, pensad que una de las normas de lenguaje claro, por ejemplo, es que no puede haber un sujeto omitido. Entonces, está repitiendo el mismo sujeto una frase detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, cuando nuestra manera de leer no es esa y a veces choca. El lenguaje Ujú, claro tiene otras pautas. Son claro, pautas para todas las personas. Hay personas con discapacidad intelectual que con el lenguaje claro van a ir de fenomenal y habrá personas con las que nos tengamos que ir a la lectura fácil y todo está bien. claro. Como os decía Lo que Leire, sucede es que la lectura fácil requiere de un aprendizaje por parte del profesional o el que la va a utilizar, ¿no? Y una validación, o sea, eso no, es sobre todo no la es sencillo, validación. No. claro. Eso es, no es sencillo ni haciendo la formación, Marta, porque cada vez que nosotras cogemos un documento entre las dos y hacemos la previa para lectura fácil y luego lo mandamos a validar,
muchas veces no estamos, no es que no estemos de acuerdo, es que nos surgen dudas que decimos, ¿y si rompemos la frase por aquí, qué pasa? Y entonces esto, o sea, no hay una norma, es lo que os decía, no hay algo que digas comprobar la accesibilidad cognitiva, eso no lo tenemos. Entonces, ahí creo que las pautas de lenguaje claro en general, para nuestra información general, van mucho mejor y las Claro. publicaciones que hagamos para las personas con discapacidad intelectual, algunas de ellas sí se van a beneficiar de la lectura fácil y otras no. Entonces, Ujú. ese punto por el que empezábamos de esto a quién se lo estás contando es fundamental. Si tú Entiendo. quieres que en un curso se apunten personas con discapacidad intelectual y el título son 3 líneas, hay un anglicismo y no sé, y eso, y la frase está en pasiva, pues es que quien tú quieres que se apunte no se va a enterar de nada. Y a Ujú. nivel interno a veces nos pasa, yo no sé si os ha pasado a vosotros, a nosotras nos pasa todos los días con cuestiones, por ejemplo, de los departamentos financieros, que te mandan un email que tú lo lees y dices, pero ¿qué me estás pidiendo? Si yo lo único que quiero es saber si la factura de no sé qué proveedor se ha pagado. Entonces, incluso a nivel interno, deberíamos tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. La persona de mi organización a la que yo le escribo entiende de mi área de conocimiento o tengo que ser un poquito más, bueno, pues en vez de poner en vez de poner fra, que el de financiero saber que es factura, pues ponme factura entero, que no, que tardas 3 segundos más. Entonces hay que cuidar mucho esa parte que os decía Leire al principio, ¿a quién dirigimos esto? Ujú. Ujú. Eso es fundamental. Y así yo creo que facilitaríamos mucho la comunicación dentro y fuera. Sí, yo lo pienso desde, por ahí, desde mis años de trabajo más en el ámbito laboral, ¿no? Si muchas cosas que les pasamos a los empleadores, a los compañeros de trabajo y demás, ¿no? O a la inversa, o cosas que ellos debieran pasar a las personas con discapacidad que están trabajando, pudiéramos hacerlo entre todos en un lenguaje claro, sería más sencillo y no le vamos a exigir, ¿no? A alguien de recursos humanos de una empresa que redacte en lectura fácil el mensaje para nuestro empleado. Pero Ujú. sí, a lo mejor podemos juntos pensar algo del lenguaje claro y sería más accesible para este empleado. Eso es. Os voy a pasar un ejemplo de una página web vuestra, Marta, que yo creo que te la comentamos a ti, que se llama Derecho Fácil y es una página Ujú. argentina en la que Sí. utilizan el lenguaje claro para comentar temas relacionados con legislación y con leyes. Ujú. No os puedo decir si es buena o no, es decir, no tengo ni idea de legislación ni española ni argentina, pero a mí me parece que es una iniciativa muy buena que tenéis dentro del Sí, que país. para mí era desconocida, ¿eh? Digo, Mm, no sé si alguna de las personas que hoy nos acompañan la conoce, sobre todo las personas que tienen la parte legal o de la justicia, para mí era desconocida. mm. Así que bueno, sí, y el miércoles os pasaremos también, y si no lo comentamos cuando estemos en la reunión, a Marta le pasaremos la grabación, la presentación, si la queréis también, aunque más que la presentación es interesante que practiquéis con esas Ujú. herramientas, y os pasaremos algunos links más que encontramos. Bueno, Recuerdo una guía de un museo, ¿no, Leire? Teníamos por ahí de un museo argentino. sí, Estuvimos de mirando la Sí, varias FACAC. cosas, ¿verdad? tenemos unos documentos además que son vuestros, que también los compartiremos el día 30 para que tengáis también esos recursos y lo podáis ver, ya que el día 30 vamos a hacer un poquito, hoy hemos hecho una introspección de qué podemos hacer desde dentro y el día 30 vamos a ver qué se ve desde fuera. Una vez que nosotros implementemos ciertas cosas, cómo podemos realizar pues un evento y que en ese evento, ya sea online o ya sea presencial, pues esté preparado para todas las personas y cubra el máximo de necesidades posibles. Y Ujú. os enseñaremos, por ejemplo, como ejemplo os pongo que Iberia, que es una compañía aérea, que no sé si allí es más o menos conocida, supongo que medio medio. Ahora vete, comparte un momento pantalla, Leire, que hay una persona que dice que no encuentra el botón de Word
para comprobar la accesibilidad. Bueno, pues Iberia tenía hoy un evento con personas con discapacidad, iban personas sordas y tenían intérprete de lengua de signos, pero no tenían subtitulado. Esto era Ujú. ayer a las 12 de la mañana y el evento era hoy por la tarde. Y, por ejemplo, les hemos enseñado a resolver el tema del subtitulado de una forma gratuita que nos vamos a contar ahora, os la vamos a contar el miércoles porque si no, no vais a venir, pero que sepáis que hay opciones para hacer un evento accesible y que no todo implica dinero, ¿vale? Perdón, te están despidiendo hasta el miércoles, no es hasta el Es jueves. hasta el jueves que os lo estoy diciendo mal yo. Hasta que No no se sé, vayan. es que para mí es otro día diferente que para vosotros, entonces estoy un poco No, no, despistada. acabo de ver dos El día personas que 30. dicen nos vemos el miércoles. Leire, es que yo creo, voy a quitar los subtítulos porque yo creo que no habéis visto el botón de comprobar porque quizás estáis viendo los subtítulos. Comparte un momento y diles dónde Vale. está el botón. Si no, mi Mirad, truco el botón ahora. de comprobar la accesibilidad lo tenéis en revisar, comprobar accesibilidad o bien aquí abajo. Le Ujú. dais a comprobar o Ahí aquí está. abajo directamente y se abre un panel en la parte derecha del documento donde nos dice, pues realmente este es el documento final, pues si se ha encontrado algún problema o no. En el otro documento, por ejemplo, sí que se Ya lo he veía que se encontrado, podía Leire. hacer Ya lo tienen cierto. localizado. Vale, pues es en revisar, comprobar accesibilidad. Ya está. Y si no, donde pone buscar arriba en Word, uno pone la palabra que sea y te lo encuentra. Yo pongo Sí, accesibilidad, nunca sé en qué menú está y allí me lo encuentro. O sea sí, que eso también vale. Les van a volver a enviar a los correos de ustedes el nuevo link para entrar el jueves. Esperemos encontrarnos nuevamente todos los que hoy estuvieron y que se puedan sumar muchos otros que a lo mejor no han podido ver este cambio del link y con todos los traspiés del inicio. Yo no quise interrumpirla, Leire estaba muy preocupada por el tiempo y empezó con su disertación. Y yo les pido mil disculpas porque no las he podido presentar formalmente, No ¿sí? pasa nada. Algunas personas nos acompañaron el año pasado y ya saben quiénes son ustedes, pero prometo la próxima leer, como tenía acá, los currículos de cada una de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Hemos quedado llenos de inquietudes y yo particularmente decir, wow, cuánto hay para hacer, porque no nos sabemos, no hacemos de las cosas bien, ¿no? Y para eso esta importancia de esta temática de accesibilidad. Yo inclusive había preparado también algunas palabras para justificar el porqué de esta temática, pero creo que se sintetiza en que sin accesibilidad no hay la posibilidad de que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, si no hacemos un mundo accesible en todos los ámbitos, no pensar solo en la escalera, la rampa y el baño adaptado, ¿no? Sino que la accesibilidad es mucho más amplia, abarca todas las esferas de la vida de una persona. Y si no hacemos que esto cambie, no van a poder finalmente alcanzar sus plenos derechos, ¿no? O sea, si no hay un entorno laboral que tenga accesibilidad, si no hay un entorno educativo que tenga accesibilidad, si no hay un entorno deportivo, un espacio de ocio, la tecnología, o sea, todo lo que nos han contado hoy, bueno, creo que los derechos no se pueden alcanzar, ¿cierto? Así que las volvemos en nombre de la Fundación, sus autoridades y todos los que trabajamos, agradecerles de que nos puedan realmente formar, capacitar en un tema tan trascendente como este, ¿sí? Gracias por su tiempo, que descansen, que mañana sabemos que tienen una actividad importante y si Dios quiere nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora. el jueves lo vamos a clavar, Marta, y Bien, vamos a empezar por el principio en vez de por el final y no se nos va a y escapar vamos nadie. a entrar directamente al link Eso, que ya nos mandaron, ¿sí? eso es. Esperemos Que que sí, claro que descansen, sí. buenas noches y Chao. gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta el jueves. Muchas Gracias. gracias.